Buenas, una vez más. Hoy tenemos de invitada a Angélica Marchesini, psicoanalista de Buenos Aires, miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana, de la Asociación Mundial del Psicoanálisis, docente de la UBA, del Instituto Oscar Massota y del Instituto Clínico de Buenos Aires. Autora de numerosos artículos publicados en libros y revistas, entre ellos Marcas de una historia. Así que, bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias por estar acá con nosotras, Angélica. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y celebro este espacio de difusión del psicoanálisis. Bien, en esta ocasión vamos a hablar de cómo se determina un fin de análisis. Así que, bueno, te quería consultar para el psicoanálisis lacaniano, ¿cuánto dura cada análisis y cuándo finaliza? Bueno, es difícil pensar en términos cronológicos en relación a cuánto tiempo dura un análisis. Un análisis puede hacerse con distintas personas, con distintos analistas a lo largo de la vida, y el análisis de uno sigue siendo el mismo, ¿no? Por más que sea un proceso con otras referencias, con otros analistas. Y el tiempo de duración, más que un tiempo cronológico, es un tiempo lógico, ¿no? Lacan pensaba una relación entre el inconsciente del analizante y el tiempo, ¿no? La temporalidad es un concepto muy en relación al psicoanálisis, donde está más bien una relación a un tiempo lógico, ¿no? Hay distintas. El análisis es como un proceso, una experiencia que implica secuencias, ¿no? Entonces, cada analizante toma su propio tiempo, su inconsciente para desplegarse, tiene su temporalidad, y eso no se puede establecer en meses, en años, ¿no? Yo después te puedo comentar algo de mi experiencia personal, si querés, cómo transcurrió el análisis en aquellos años. Pero hay un tiempo de ver en el análisis, un tiempo para comprender, para luego concluir, ¿no? Implica unos años. En esto estamos situando una diferencia entre lo que es un análisis que llega hasta su fin y un análisis que generalmente el analista hace, ¿no? Que es necesario también para atender a los pacientes, pero bueno, otras veces hemos hablado de análisis que duran el tiempo que tiene que ver con una mejoría terapéutica, con levantamiento de síntomas, pero ahora estamos especificando en un análisis hasta su fin, ¿no? Que esta es la cuestión ahora. Sí, porque, o sea, también se dice solo fin de análisis a cuando terminás todos los análisis, o sea, ya nunca más en tu vida te vas a analizar, o es fin de análisis también cuando terminás con cada analista. ¿Eso sería fin de análisis? No, uno puede tener interrupciones con algún analista, pero concluir un análisis es concluir un proceso de esa experiencia analítica, de ese recorrido analítica. Hay hitos que uno tiene que atravesar en esa experiencia, y una vez concluido, digamos, esos puntos, uno puede determinar un final del análisis, ¿no? Entonces, es importante pensar cuáles son esos puntos de arribo para decir, bueno, he concluido mi análisis, que más allá de que sea con esa persona, con ese analista, he concluido un proceso, ¿no? Claro, o sea, como que un fin de análisis puede ser solo con un analista, puede ser con varios. No tiene que ver con el analista en sí, sino con atravesar ciertas cosas para cada uno, ciertos hitos. Para Lacan era muy importante el concepto de transferencia, ¿no? Uno va a análisis porque tiene un síntoma, porque tiene un malestar. Ese malestar uno lo pone en forma con la persona del analista y uno transfiere a la persona del analista ese malestar, ese padecimiento. Entonces, donde uno no puede autoanalizarse, es necesaria la persona del analista y esa transferencia al campo del otro. Entonces, el final del análisis tiene que ver con la desactivación de ese lugar transferencial, ¿no? Entonces, es algo que ocurre entre el analizante y el analista, pero también tiene que ver con ese proceso que ocurrió entre estos dos lugares, ¿no?
Ok, ¿y cómo se ubica esa llegada de fin de análisis? Bueno, para llegar al fin del análisis, uno tiene que, para Lacan, el análisis consiste fundamentalmente en dos cuestiones: en construir el fantasma y en formalizar un síntoma, ¿no? Son dos operaciones que se hacen en simultaneidad, ¿no? Bueno, una vez que uno ha construido su fantasma, uno atraviesa eso que ha construido, es como una deconstrucción, ¿no? Y uno se va a identificar a su síntoma, que nunca termina de solucionarse. El síntoma en sí mismo para Lacan es una solución, ¿no? Hay algo en el final que no cambia, ¿no? Entonces, bueno, hay determinadas pautas que designan que uno ha llegado a ese final, y ese final después se evalúa si uno fehacientemente ha concluido ese proceso analítico. ¿Cómo es eso de identificarse con el síntoma? Uno, cuando llega a análisis, el síntoma se formaliza, ¿no? Miller tiene una metáfora muy linda de la envoltura formal del síntoma, ¿no? El síntoma tiene como una envoltura formal, y la metáfora de Miller es que es cuando un analizante va a un analista, es como quien va a un abogado y le pone en forma su malestar, digamos, ¿no? Entonces, yo voy con mi síntoma, con mi padecimiento, y el analista pone en forma eso, es decir, que con los términos de la doctrina analítica pone en forma mi síntoma. Entonces, eso no va a terminar con mi síntoma, sí va a producir un alivio, ¿no? Y eso va a ser como mi brújula en el análisis, en el sentido de va a ser un análisis orientado hacia el síntoma. Hay una política del síntoma. Entonces, no es ir a análisis a hablar de todo, sino es un análisis muy orientado hacia ese padecimiento del síntoma. Entonces, es un análisis orientado hacia allí, ¿no? Me parece interesante en esto que vos mencionabas como el alivio, acentuar algo ahí, que se sigue con el síntoma en esto de lo ineliminable del síntoma para el psicoanálisis, incluso al final de análisis, pero es un síntoma vaciado de sufrimiento, con lo cual quizás no es el síntoma en el sentido común que se tiene, sino que ya lo que queda es un síntoma que tiene que ver con esto, con los términos en que lo ubica el análisis, pero que ya no se sufre de la manera en que se sufre cuando se llegó con eso. ¿Qué significaría hacer el pase? Bueno, en la escuela de Lacan, él inventó este dispositivo del pase que implica dar cuentas del final del análisis, ¿no? Quien uno se convierte en analista a partir de su propio análisis, ¿no? Entonces, esto es a verificar, a autentificar si alguien realmente ha llegado a su fin y ha concluido ese proceso. Entonces, él ha creado un dispositivo que se llama el pase, que consiste en un jurado de 4 personas más uno, y pasadores. Pasadores serían las personas que entrevistan a este candidato, al pasante, que dice haber terminado su análisis. Entonces tiene entrevistas con este pasador, que suelen ser 2, y los pasadores son los que transmiten a este cártel del pase, que es una especie de jurado, todos los testimonios o lo que ha transmitido este pasante, este candidato. Y el cártel del pase es como un jurado que va a dar un veredicto si esa persona ha pasado o no ha pasado el final del análisis. Y en el caso de que lo ha hecho en forma exitosa, se la nomina como AE, analista de la escuela, ¿no? Entonces es una manera, es un reconocimiento a un analista, haber llegado a analista a partir de su propio análisis, ¿no? ¿Y en base a qué se determina si pasó o no? Bueno, el cártel del pase tiene algunas variables a tomar en cuenta
para evaluar si esa persona ha llegado al final, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se nomina o a partir de qué es lo que se nomina, ¿no? Si esa persona ha hecho un atravesamiento en relación a ese otro, ¿no? Para Lacan es muy importante el concepto del otro, sí, ¿no? Entonces, uno diferencia en la psicopatología la histeria de la obsesión a partir de su otro. Lo mismo en la psicosis. No es lo mismo el otro en la paranoia que el otro en la esquizofrenia. Entonces, cuando alguien llega a análisis, uno le dice que le hable de su otro y cada uno tiene su otro. Entonces, uno podría decir que el análisis implica pasar por distintos estados de ese otro. ¿Hay algún ejemplo para que se entienda más cómo es esto de pasar por distintos estados de ese otro? Por ejemplo, uno lo puede graficar o representar, por ejemplo, en una caricatura. Si uno tiene la idea de un otro completo, un otro compacto, un otro que es de cemento armado, uno se va a pichonar en la vida y se va a inhibir, no va a animarse a hacer cosas en la vida, ¿no? Entonces tiene esa alteridad de un otro, de una presencia muy importante de ese otro. Entonces, en el análisis se trabaja sobre la relación del sujeto a esa alteridad, es decir, cómo el sujeto puede autorizarse por sí mismo a hacer cosas en la vida más allá de ese otro que tenga. Hay otros superyoicos, hay otros permisivos, hay otros prohibidores. Entonces, uno puede decir que uno aprende a saber hacer con ese otro que le ha tocado en la vida de cada uno. Y pasa por distintos estados, te decía, un estado de un otro completo, luego un otro incompleto, un otro inconsistente, hasta llegar a un estado último que es un otro inexistente, ¿no? Ese otro que tiene cada uno es un poco ficcional, ¿no? Uno supone ese otro que finalmente no es tal, sino que es producto de la subjetividad de cada uno, ¿no? Entonces, llegar al final implica haber atravesado toda esta geografía de estos otros que se nos presenta a lo largo del trayecto. Claro, porque muchas veces que hablamos de esto y hablamos de casos clínicos, quizás en la neurosis obsesiva vimos muchas veces que el otro, para una neurosis obsesiva, puede ser el que está siempre pidiendo, siempre demandando algo, siempre queriendo algo de él, de ella, y quizás en la neurosis se termina fabricando ese otro. De cualquier persona que ve, piensa que le va a querer pedir algo. Entonces me parece esto que dice Angélica, apuntar a deconsistir al otro, es no encontrar y no fabricarse siempre el mismo otro, porque uno tiende, con su fantasma, a repetir, ir al encuentro del mismo otro. Y bueno, y un otro que lo hace sufrir, porque si siempre le está pidiendo cosas, y siempre se encuentra con gente que le pide cosas, y su esposa le pide cosas, y los hijos le piden cosas, y el jefe le pide cosas, bueno, es un vaciamiento de eso, ¿no? Cómo plantarse, desde qué lugar ubicarse para que el otro no tenga esa pregnancia. Claro. Pero existe, digamos, como que deje de existir ese otro. Sí, es interesante la pregunta. Uno tiene otra relación con esa alteridad, ¿no? Se pasan momentos y hay momentos de cinismo, donde uno ya no cree en el otro, ¿no? Momentos de mucho aislamiento, de mucha soledad, porque el análisis uno ve sus identificaciones con los otros, ¿no? Entonces, ese concepto viejo de Freud, que uno toma prestado algún rasgo del otro y lo hace suyo. Entonces, la relación de uno con los otros tiene que ver con estos rasgos que toma prestados y los hace de uno. Entonces, el neurótico es alguien dependiente del otro, ¿no? Depende del otro para que el otro, para alienarse a ese significante o esa representación del otro que nos da un lugar en el mundo, ¿no? La psicosis no tiene esto y están desarraigados. Entonces nosotros estamos arraigados, estamos dependiendo de eso y por otro lado nos quejamos y queremos soltarnos de eso y queremos ser independientes y tener cierta libertad. Pero estamos condicionados, entonces
el análisis, uno revisa estas identificaciones que toma prestadas de estos otros y es como uno hace como un planteo de estas identificaciones y a lo largo del proceso uno se va desidentificando de esos otros, ¿no? Y van quedando algunas pocas identificaciones que son las que van a tener más consistencia hacia el final, pero uno se va separando y se va produciendo esa caída de las identificaciones que es simultáneo, es lo mismo que decir, se va atravesando ese fantasma, ¿no? Entonces, eso, que se producen esas... Se desactiva eso que te relacionaba al otro y uno, al estar separado, puede acercarse al otro de otra manera, ¿no? Okay. Y una vez que se determina el fin de análisis, ¿después se puede volver a analizar o ya es como listo, ya quedarán cerradas las puertas de un nuevo análisis? Bueno, en mi caso, yo terminé en el 2016 y no he vuelto al análisis, pero yo creo que se podría retomar algún encuentro por algún tema puntual, por las contingencias de la vida o por algo. No me imagino analizándome nuevamente, digamos, ¿no? El análisis supone una suposición de saber al otro que sabría sobre lo que a uno le pasa, ¿no? Entonces, como dice Miller, cuando ese sujeto supuesto saber se autodestruye, es muy difícil volverlo a relanzar, que el otro va a tener un saber sobre mí. Uno empieza a vivir más en un mundo de pares y de colegas, donde no está ese otro calificado, ¿no? Sino donde hay contingencias y bueno, uno más o menos aprendió a saber hacer o arreglárselas con su síntoma, que es lo que nos da un lugar en el mundo y bueno, y sí, puede consultar, pero yo no creo que hacer nuevamente todo un proceso analítico. Okay. No se empieza desde cero en todo caso. Claro, desde otro lugar sería. Exacto. Sí. ¿De qué se trata compartir el testimonio de PACE con la comunidad analítica? Bueno, lo que ocurre en un dispositivo analítico es algo muy, muy privado, ¿no? Entre el analista y el analizante. Esta idea de Lacan de hacer públicos los testimonios se relacionan sobre todo con una transmisión del psicoanálisis, ¿no? Cómo el testimonio de uno puede ayudar a otros que están próximos al final del análisis, como en el caso de los pasadores, a dar un paso, a precipitar ese final, se produce como un desencadenamiento del final del análisis. Y bueno, y a contagiar a otros por el gusto por el psicoanálisis y sobre todo por la eficacia, ¿no? Como esta terapéutica, que no es como las otras, puede reconfigurar la vida de alguien, ¿no? Que no hay un destino que esté marcado, sino como el psicoanálisis puede introducir variaciones sobre el pasado y sobre el futuro de cada uno, ¿no? Entonces, en eso me parece que poder testimoniar de las reconfiguraciones que se producen en un análisis es útil a otros, a invitar a analizarse y a contagiarse por los efectos y las consecuencias del psicoanálisis, ¿no? Sí, es muy enseñante para toda la comunidad, como un analista que termina su análisis, construye su caso. Y además, como decía Angélica recién, en algún momento lo habíamos hablado, pero se reconfigura el presente, la relación con el otro, el futuro, pero también el pasado, ¿no? Sí, Eso, sí. que uno puede tocar el pasado. Hay una frase de un escritor que dice, no sabemos qué sorpresas nos deparará el pasado. Y me parece que en el análisis algo de eso se pone en juego, ¿no? Que el pasado puede ser una sorpresa porque lo que siempre se vio de una manera se ve de otra.
no sufriente como antes, ya no como una condena, como algo terrible, ni como víctima, sino con otra dimensión, otro vínculo con eso. Porque la neurosis es un error de juicio, entonces analizarse a uno le permite revisar eso, ¿no? Este error de juicio, donde uno leía la realidad de acuerdo a la égida de su fantasma, ¿no? Y el fantasma siempre es ficcional, es como una maquinaria que transforma lo que es de uno del otro. Entonces uno siempre tiende a achacarle al otro todo lo que le pasa cuando estamos en el terreno de la neurosis. Y bueno, finalmente uno se hace responsable de eso que ponía afuera y lo toma para uno, ¿no? Sí. Si uno pudiera decirlo muy sencillamente, es que uno se convierte en eso que combate, ¿no? Entonces uno llega a análisis desde la queja, desde todo esto de que el otro nos hacía, y finalmente el fantasma tiene esa reversibilidad que implica que uno le hacía al otro aquello de lo que despotricaba, ¿no? Sí, o se hace hacer por el otro, ¿no? Exacto. Hace que el otro le haga, ¿no? Es como que el neurótico es muy hábil para que le pase eso y hacerse hacer lo que no quiere que le hagan. Está bueno lo de error de juicio que decís, porque... Son las estrategias neuróticas que, bueno, que el analista tiene que ir a contrapelo de eso. Yo a veces me pasa que leo conversaciones que tuve hace unos años o veo cosas que subí a Instagram hace algunos años que tenían cosas escritas y me río. Por suerte puedo ver y reírme de decir, ay, no puedo creer que pensaba así. También algunas cosas que estaba muy como víctima y me ponía en un lugar re sufriente que ahora lo veo desde otro lugar y digo, wow. Claro. Como a esa distancia también. Tu relación con el otro en ese momento. Claro, digamos. sí, que ahora lo veo y digo como, no sé. Por suerte hubo un cambio en eso. De análisis también, ¿no? Sí, de análisis, obvio. ¿Qué requerimientos hay para hacer un pase? O sea, ¿se necesita algo en particular? Bueno, primero ser analista y haber sido analizado muchos años, pero no sé si se necesitan más cosas que eso. No, uno cuando acuerda con su analista el final del análisis, esto es algo que surge del analizante, pero que generalmente acompaña el decir del analista, ¿no? Uno pide su demanda al secretariado del pase y el secretario del pase tiene una entrevista con el candidato y si lo considera adecuada esa demanda, abre el proceso para que entre a tener relación con los pasadores y luego con el cartel del pase. El secretario del pase puede decir que no está en condiciones de hacer ese pasaje por el dispositivo porque no considera que ha concluido un análisis, ¿no? Por la entrevista que ha tenido con el pasante. ¿Qué se necesita? Haber tenido un final del análisis, no necesariamente para Lacan tenía que ser un analista, ¿no? Pero generalmente... Ah, no necesariamente. No. Ah, mira. Es alguien que haya concluido ese proceso. O sea, yo si hago muchos años de terapia, ¿puedo un día agarrar y decir voy a hacer el testimonio de pase? Sí, puedes pedir tu demanda y candidatearte. Bueno, lo tendré en cuenta. Ok. Lacan fue expulsado de la Asociación Psicoanalítica Internacional, o sea, de la IPA, porque tenía muchas diferencias. Entonces, en relación al análisis y al fin de análisis, ¿cuáles son las diferencias entre la IPA y Lacan? Bueno, Lacan fue expulsado había una diferencia en relación al tiempo de la sesión, ¿no? Hablaban de sesión corta y en realidad Lacan hablaba de un tiempo libre en relación a la sesión, que la temporalidad estaba marcada por la temporalidad del inconsciente y no por el cronómetro, ¿no? Entonces, la IPA tenía una perspectiva mucho más burocrática. Bien. Era la institución quien daba el título de analista didacta y esta burocracia implicaba que el didacta tuviese determinadas horas semanales de análisis, de control. Y Lacan en ese sentido pensaba que el analista es quien se autoriza de sí mismo, ¿no?
y después agrega de algunos otros, ¿no? Entonces, el pase era un dispositivo adecuado para que alguien se convierta en analista, ¿no? Es necesario que alguien haya, digamos, vaciado, hecho un barrido de ese goce para que pueda alojar el goce del analizante, decía Lacan, ¿no? Entonces, era otra idea de ese tiempo, y lo plantea sobre todo en un texto de él, en los escritos, sobre la situación del psicoanálisis, ¿no? En el 1956. Y en cada uno de sus escritos él hacía como una especie de conversación o crítica de los personajes de la IPA de ese tiempo, ¿no? Donde él iba plasmando sus desacuerdos, lo que él consideraba los deslizamientos de ese tiempo, ¿no? Sí, yo tuve, voy a decir, una experiencia personal. Mi primer analista era didacta de APA. ¿Ah, sí? Sí. Cuando yo empecé, antes de empezar psicología, tenía 15 años, ¿no? De los 15 a los 23 más o menos, fueron unos cuantos años. Y la verdad que después me empezó a parecer y a pesar, cuando yo me recibí, cuando yo entré a hacer la residencia, empecé a trabajar, era como una maquinaria burócrata, había que ir determinada cantidad de veces por semana. Si no se iba el mes de febrero, si uno se iba en vez de febrero, se iba en enero, tenía que pagar ese mes como reservando el espacio para que el analista se le pague ese mes. No se tenía en cuenta la singularidad de cuánto yo podía pagar o cuántas veces necesitaba ir yo, con lo cual me sirvió en un momento, por eso lo sostuve unos años, pero después dije, no es esto lo que yo quiero, ¿no? Como claro, política de un análisis. ¿Sí? Como para ir finalizando, te quería preguntar si en base a lo que estuvimos hablando en este episodio, si querías marcar algunas diferencias entre lo que es una terapia desde el psicoanálisis de lo que es otro tipo de terapia. Sí, por ejemplo, en una psicoterapia el papel del analista es diferente, ¿no? El analista es más bien un fortalecedor de las defensas del sujeto, ¿no? Freud hablaba de las defensas, que son aquellos recursos que tiene el sujeto frente al avance de la pulsión, ¿no? Entonces, cada uno se defiende de acuerdo a su tipo clínico. Y el terapeuta es alguien que fortalece las defensas del sujeto. Son terapias que tienen que ver con el sentido, con el despliegue del sentido. Es una fuga de sentido, una interpretación constante que parte del analista, ¿no? El analista es el que sabe, el analista es el que opina, el analista es el que sugiere al analizante cuál es su camino para acomodarlo a la universalidad, digamos, al todos, ¿no? Lacan más bien no piensa en el analista como un fortalecedor de defensa, sino que por el contrario, cada tipo clínico se defiende de una manera y Lacan propone más bien que el analista sea un perturbador de las defensas, ¿no? Un alterador de las defensas. Es decir, que el sujeto pueda conectarse de otra manera a ese otro, porque las defensas se convierten finalmente en una forma de sufrimiento, digamos. Producen más sufrimiento que el síntoma en su inicio. Entonces, si bien es una terapia que también se hace, todas las prácticas de la escucha tienen que ver con el sentido, pero hacen otro uso del sentido, ¿no? Se usa el sentido para poder trabajar sobre el goce del sujeto, ¿no? Lacan toma este concepto de goce que implica varios términos de Freud, como el placer, la satisfacción, la gratificación, la libido. Todos estos confluyen en lo que para Lacan es el concepto de goce. Entonces, cada sujeto libidiniza o catectiza determinadas cosas, ¿no? Determinadas partes del cuerpo, determinados sujetos, determinados objetos. Entonces, determinadas palabras, determinadas representaciones, que son, es lo que a cada uno lo pulsiona, ¿no? Entonces, el psicoanálisis
trabaja desde ahí, desde eso que lo pulsiona a cada uno, de eso que tiene libidinizado cada uno, eso que te hace vibrar en la vida. No se trata de una homogeneización con el resto, sino de poder hacer con esa singularidad, con eso más propio, que te pulsiona en la vida, que te empuja, que uno tiene catequizado, digamos. El psicoanálisis tiene que ver con eso y el analista se convierte en ese perturbador de las defensas y no un fortalecedor para poder abrir camino a esa realización de tu propio deseo, porque el análisis es eso, es hacer condescender el goce en deseo, ¿no? Entonces es convertir ese sujeto en un sujeto genuinamente deseante, ¿no? Bien. Más que adaptado. ¿Algo más que quieras agregar? Me parece que lo dijo muy bien. Una muy buena respuesta. Sí. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias. No, ustedes. Te invitaremos para otro episodio para hablar de tu propio testimonio de pase. Ah, bueno, bárbaro. Sí, nos interesa mucho. Dale, gracias. Bueno.